Doctor Miguel Ángel Pertierra, bienvenido de nuevo a estas tertulias sin edición de Enigmas al Descubierto. Pues muchas gracias, será encantado de estar aquí contigo en el programa de las tertulias sin edición y bueno, para hablar un tema muy interesante, un tema que yo creo que a todo y a cada uno de nosotros, de una forma o de otra, nos afecta, nos afectará y estoy seguro que inexorablemente no hay nadie que se libre de él. Me imagino que ya la gente estará intuyendo por dónde van los tiros. Y sí, exactamente, familia. Vamos a hablar del concepto muerte. Pero antes, y así para empezar, Miguel Ángel, antes de entrar un poquito en materia y demás, ¿cuándo podemos decir, por ejemplo, que un ser vivo está muerto o ha fallecido? Bueno, esto habría que decir, si utilizásemos o parafraseando, es cuando no está vivo. Eso sería la definición más sencilla. Pero hay que definir lo que es la muerte. La muerte se definía antiguamente porque ha ido cambiando. El cese de toda actividad celular. Pero se ha visto que distintas células, por ejemplo, las células neuronales, cuando la persona tiene una parada cardíaca, fallecen a partir de los 5 minutos, aunque tampoco está muy claro, pero bueno, vamos a tomarlo como paradigma. Y la más parte de algunas otras células van muriendo hasta que se van degradando. Es como una macroempresa, el organismo de cualquier ser vivo que se va destruyendo poco a poco. Pero claro, antiguamente se decía que era la parada cardíaca o parada respiratoria. La parada respiratoria lleva inexorablemente una parada cardíaca si se mantiene en el tiempo. Pero se ha visto en muchas personas que esta parada cardíaca es reversible, sobre todo desde que se empezó a realizar la reanimación cardiopulmonar e incluso la reactivación, con esos aparatos que le reanima a las personas y con las medicaciones. Incluso se ven en personas que sufren estado de congelación, donde pueden estar 2, 3, 4, 5, o como es el caso de Audrey March, 6 horas en parada cardíaca por congelación, y después de esas 6 horas, en un aparato que se llama ECMO, la persona vuelve otra vez a la vida. Se la reactiva, le dan una descarga eléctrica de unos 220 kilojulios y su corazón y su organismo vuelve a funcionar. En algunos casos pueden tener lesiones de algún tipo, pero en el caso, por ejemplo, de Audrey March, no tuvo ninguno. Hay muchos casos. Por ejemplo, hay un hospital, el Círculo Polar Ártico muy cercano, en Noruega, el hospital de Tromsø, donde ellos están acostumbrados a tratar con personas que están en estado de congelación. Pero es que ese estado de congelación se produce que o sea, tenemos 36 y medio, 35 y medio, 37, cada persona tiene, pero a partir de 33 grados parece que se disminuye aproximadamente un 6, un 8% la actividad de nuestro cerebro, por lo cual cuando llegásemos a 16, 17 o 15 o 18 grados, depende de la persona, nuestra actividad cerebral sería un electroencefalograma plano. Por lo cual, si cogemos específicamente, como se decía antes, corazón parado, el pulmón parado y cerebro funcionante, estarían muertos. Pero en estos casos no. Entonces, claro, habría que definir cuándo se está vivo, cuándo no. Según a un doctor del hospital de Tromsø, dice que la persona ha muerto cuando su cuerpo se ha recalentado y sigue muerto, sigue con electroencefalograma plano, sigue con electrocardiograma plano y sigue sin función respiratoria, sin cardiografía. Por lo cual, la muerte había que decir que es la parada cardiorrespiratoria irreversible con actividad neuronal cerebral ausente. Por lo cual, esa sería quizás la nueva definición aproximada de muerte. Ya no vale la muerte cerebral porque hemos visto que las personas que sufren congelación pueden tener esa actividad cero, pero se puede incluso reactivar y no sirve tampoco en la parada del corazón. Hay distinto tipo de muerte. Está la muerte clínica, donde la parada cardiorrespiratoria, y todo lo hemos visto en películas, en series, y el profesional lo ve en un hospital, en un lugar sanitario, que la muerte clínica en la parada tiene la
parada o la muerte clínica es una parada cardiorrespiratoria donde se reanima a las personas y puede, un porcentaje de ellos, y algunos hablan del 20, otros del 50%, a mí me da igual, algunos pueden volver de nuevo a la vida. Por lo cual, la definición de muerte, volvíamos al principio, cuando no estás vivo y cuando es irreversible volver a la vida con los medios que se tiene, porque por ejemplo estas personas que sufren congelación hace 50 años, incluso en el año 82 en el hospital de Tronson decía que se les morían todos. Realmente, posteriormente, han conseguido que 26 de esas personas que han sufrido esas congelaciones profundas lo hayan tenido. Aquí en Valdebrón se consiguió con Audrey Marsh. Hay un doctor, creo que ya está jubilado, el doctor Avellana del Hospital de Huesca, donde también se habla, y lo informe que he podido conocer, de que utilizaba y que también actuaba sobre personas en estado de congelación importante. Por lo cual, por eso digo, incluso hay el caso de un pequeñajo en Polonia donde estuvo 8 horas, con 2 añitos, 8 horas en parada cardiorrespiratoria y después volvió otra vez a la vida. Por lo cual, pues, vuelvo a decir, la definición de muerte, complicada y difícil, evidentemente va evolucionando a partir de nuestro conocimiento y nuestra capacidad de activación. Hay fenómenos, como alguna vez he hablado, y si quiere después lo comentamos, el fenómeno de Lázaro, donde la persona incluso se ha dado por fallecida y vuelve otra vez a la vida. Fíjate hasta qué punto podemos decir que las personas resucitan. Ya no es película, ciencia. Bueno, con este fenómeno de Lázaro me viene el término catalepsia, ¿no? Este proceso biológico por el cual las constantes vitales bajan a un ritmo y a un punto, a lo mejor prácticamente imperceptibles por un médico. Y también, fíjate, esto lo podríamos extrapolar a estos zombies, donde mediante la toxina del pez globo, pues se produce que la gente, bueno, parece ser que esté muerta, pero luego simplemente el ponerle, pues como me acuerdo cuando te ponían un poquito de amoníaco en las películas o algo en la nariz así, espabilabas un poquito, pero claro, después de haber mantenido unas constantes vitales tan bajas que no haya oxigenado el cerebro tanto, pues te levantas un poco zombie en este aspecto. Pero Miguel Ángel, yo lo quiero llevar un poco más, más allá de todo esto. Seguro que vas a saber por dónde voy en cuanto te diga el término de pinza tribalba, pero claro, ¿qué hacemos con esos casos donde, a ver, nos encontramos una persona en estado de muerte clínica, minutos, horas, me da absolutamente igual el tiempo, pero no llega torrente sanguíneo al cerebro, no llega torrente sanguíneo a ningún sitio, no llega oxigenación, y de repente esa persona, después de esa muerte clínica, es reanimada, pero ojo, narra situaciones que se han vivido en el quirófano con una serie de lujo de detalles que es técnicamente imposible. Es más, como te decía, si te digo pinza tribalba, sabrás por dónde voy. Por supuesto, las experiencias cercanas a la muerte son hoy en día uno de esos misterios de la ciencia que ocurre aproximadamente, y si utilizamos la estadística, a mí no me gusta hablar de estadísticas porque habría que coger todo y cada una de las personas, pero bueno, los estudios que se han realizado, entre un 18 y un 20% de personas que han tenido paradas cardíacas, procesos de estrés severo, reversible, cuentan esta historia, donde la persona va y nos cuenta, pues, que ha salido del cuerpo, donde son capaces de relatarnos situaciones importantísimas, situaciones que de ninguna otra manera serían capaces de conocer. Son capaces de, pues, como tú bien dices, pues, hablar de una pinza tribal, una pinza especial que prácticamente solamente los especialistas en cirugía de cuello y otorrino son los que conocen esa pinza determinada, donde es capaz de conocer un color determinado, donde una conversación a muchas habitaciones más para lejos o más para allá son capaces de escucharla, donde la persona, pues, es capaz de encontrar hasta una llave que aparece, o en esas imágenes que aparecen encuentra un niño con ojos tristes y
meses después o años después, encuentra una foto en un cajón que tenía su madre, en uno de esos cajones que aparece en la foto, que las familias muchas veces recuerdan, y era la foto de un familiar que había fallecido por una enfermedad que él no conocía, que no, bueno, de esto, bueno, ya prácticamente no se habla de él porque han pasado muchos años, pero que había fallecido en unas circunstancias, pues por un problema de una tisis, de una tuberculosis frecuente en otra época que mataba a muchas personas. Realmente ahí, ¿qué es lo que ocurre? La persona parece como si se desdoblase la capacidad del mismo, como si en un momento determinado existe el cuerpo y otra cosa más. Algunos lo llamarán el alma, otros le llaman el espíritu, otros le llaman la esencia. Me da igual. Hay algo distinto que se separa del cuerpo, que se imbrica en el cuerpo como un capuchón en un bolígrafo, por ejemplo, pero que no es parte ni del capuchón, o sea, no es parte, el capuchón no es parte del bolígrafo, está ahí, está inserto, pero no tiene nada que ver. Realmente, en ese caso, Serach, la experiencia cercana a la muerte es ese gran enigma de qué es lo que ocurre. Muchos intentan explicar exclusivamente por trastorno psicológico, trastorno neurofisiológico o trastorno de la oxigenación, trastorno de la falta de oxígeno, el aumento del anhídrido carbónico, la utilización de droga o productos neurotropos, lo hablábamos en un programa anterior, pero cuando no existen esas drogas, no ha habido esa deprivación, o que en un momento determinado la persona nos cuenta cosas que era imposible que lo supiese de ninguna otra forma, empieza a preguntarte como científico que hay otra cosa completamente diferente a ese cuerpo orgánico que todos tenemos que llevar, nuestro propio carga, y que está ahí, que no sabemos desdoblar voluntariamente, pero que en algunos momentos, en ese estrés, fíjate que hay un investigador, Pittman Lommel, que hace un estudio y que se encuentra a personas que han tenido 3 experiencias cercanas a la muerte. Entonces, tampoco se hace a voluntad. La persona no entra en una experiencia cercana a la muerte a voluntad, aunque seguro que habrá seguidores que habrán dicho, pues yo conozco a alguien, o a mí me ha pasado, o yo me ha ocurrido más de una vez. Sí es verdad que puede ocurrir, pero ya digo, esa voluntariedad tampoco existe. Lo que sí es verdad es que es tal impacto, tal fuerza lo que ocurre, que la persona lo vive como algo completamente real. Y es uno de los grandes enigmas de la ciencia, como otros muchos enigmas. Parece que ya sabemos de todo, que está todo controlado, y en estos últimos meses se ha demostrado la precariedad del conocimiento del ser humano. Solo sabemos, como decía el gran Sócrates, que no sabemos nada, y mucho menos que nada. Qué interesante esto que comentas, porque la situación es real para el testigo, tan real como, por ejemplo, un contactismo, una abducción. Hablamos de esa situación donde el cerebro recrea una situación, incluso, fijaos lo que voy a decir también, las situaciones de, por ejemplo, visitantes de dormitorio. Estas experiencias donde sin ningún factor externo, ni nadie que haya ahí fuera, ni nada, simplemente tu cerebro lo recrea, pero tú te despiertas como si fuera una pesadilla tan sumamente real, hasta el punto de que ya no hace falta, mira, fíjate también, Miguel Ángel, comentabas en las experiencias cercanas a la muerte, 2 situaciones. Una, la que está con el uso de, por ejemplo, de ciertas drogas, cuando hablamos de medicinas muy potentes, como puede ser fentanilo, todos los derivados de opiáceos y demás, cuando intentamos paliar, ¿no?, el dolor después de un accidente muy grave, pero ¿qué hacemos, no?, con esas experiencias cercanas a la muerte, cuando el testigo lo ha relatado desde el propio vehículo donde ha tenido el accidente, mucho antes de llegar, por ejemplo, ¿no?, en una ambulancia a un propio hospital? Nos encontramos esas 2 vertientes, la que a lo mejor el escéptico podría decir, no, mira, esto es todo producto de una cantidad de drogas, una cantidad de suministros que, entre luces que hay en un hospital, el estado de inconsciencia, la pupila dilatada, puede llevarte a pensar algo que no es real, pero ojo, luego tenemos esos casos, como nos encontramos cuando alguien va a la Virgen de Fátima y se cura de un cáncer o de cualquier cosa en cuestión de días, nos encontramos esos casos, Miguel Ángel, en el que uno dice, bueno, claro, hablamos de experiencias cercanas
a la muerte. Yo sé que suena muy complicado, es un tema que yo sé que has investigado en profundidad, has escrito sobre ello, pero me gustaría saber sobre todo tu opinión personal. ¿Qué opinas, no? Sobre este fenómeno, ¿cuál es tu postura? Bueno, evidentemente es un tema que me apasiona, que he investigado y sigo investigando. Hace muy poquitos días seguí investigando uno de estos casos también, pues con compañeros y analizábamos pues, qué es lo que ocurría en uno de estos casos, precisamente en el caso de la pinza trivalva, si había alguna posibilidad que esta persona pudiese haber visto la pinza trivalva o pudiese haber visto, aunque hubiera sido en estado de inconsciencia, pudiese haber visto la aguja, una aguja naranja que teníamos que clavar en su costado por un neumotórax. Nuestra conclusión ha sido que era totalmente imposible que esta persona pudiese observar, y digo con la aportación de un oftalmólogo, el poder observar, aunque la persona estuviese en un estado de inconsciencia o de parada cardíaca, ya digo, incapaz de observar lo que estaba sucediendo. Por eso, cuando tú me preguntas qué es lo que ocurre en esa experiencia cercana a la muerte, pues evidentemente sucede algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a conocer. Neurofisiológicamente es verdad que se pueden explicar y yo hay muchísimos casos que he descartado porque, como digo, cuando hablo de drogas no son drogas psicodélicas, sino, como tú bien has dicho, los medicamentos en general se llaman drogas. Un medicamento para el dolor de cabeza es una droga que te quita el dolor de cabeza. No asociamos la droga a algo negativo. La droga, igual que muchas veces hablan los anestesiólogos, esos venenos que ellos utilizan tan magistralmente, son sustancias que lo que van a hacer, dependiendo de la cantidad, adormecerte, dormirte, relajarte o estar en un estado profundo de anestesia, ¿no? Como digo, los productos están también, hay personas que hablan de forma alegre voy a decir, por no decir ninguna barbaridad. Yo recuerdo un programa que fui a Televisión Española en Cataluña, donde, bueno, una licenciada, una señora que no tiene nada que ver con la medicina, decía que eso era todo fruto de la medicación. Curiosamente, estábamos hablando del caso que a mí me había pasado. Y llamativamente, si hay un caso que conozco, es ese, por haber vivido y por haberlo investigado en primera persona. Cuando yo tuve la experiencia cercana a la muerte, no me habían puesto ninguna medicación psicotropa ni absolutamente nada. Por una razón, porque está totalmente contraindicado que a un politraumatizado se le ponga cualquier medicación sin conocer su estado. Por lo cual, a mí me recuerda que hay muchas personas que pueden hablar, y desgraciadamente lo hemos visto en estos meses, pueden hablar de forma gratuita, de forma asertiva y de forma totalmente equivocada. Lo que habría que ver si esa equivocación, en este caso, esta persona lo hablaba por desconocimiento, por desinterés o por interés en figurar, que desgraciadamente también ocurre. Yo voy a llevarte la contraria, aunque no tenga ni idea, porque me resulta llevarte la contraria, crean polémica y, como decían algunos, que hable bien o mal, pero que hablen de mí. No sé si sería el caso de esta persona o no. Pero lo que sí es verdad es que hay muchísimas personas pues que opinan sin investigar. Yo siempre digo, investigar los casos. Ahí está, cuando una persona me dice, no, esto es que no existe. Y cuando te encuentras que va a dar una charla y te encuentras en el foro donde lo va a dar, es un colegio de médicos, y te encuentras que en el foro donde lo va a dar hay especialistas de muchísimas especialidades, oncología, radiología, medicina de familia, especialistas en medicina interna y otras muchísimas especialidades más, en este caso ahora oftalmología también. Tú dices, aquí falla algo. Y no estamos entrando, porque también está el otro elemento. Claro, es que son creencias religiosas. No. Muchas de estas personas, médicos que estoy hablando, y personal sanitario, muchos de ellos han vivido casos como sanitarios en primera persona, sus familiares o sus pacientes. Como digo, en estos casos, Serach,
lo que ocurre es que, claro, cuando tú te encuentras con algo en medicina que no tiene explicación, el científico tiene ese gusanillo, tiene que conocer. Eso es la curiosidad innata del investigador. Claro, es muy fácil decir, no, eso es que el cerebro, un cerebro en estado cataclísmico, tiene alucinaciones. Claro que tiene alucinaciones. Un cerebro en estado cataclísmico, por supuesto, pero es que muchas veces la explicación que quieren dar es mucho más complicada que la que no conocemos, por lo cual el resultado de todo esto es que ocurre algo, no sabemos qué es lo que sucede, abre un campo impresionante a la investigación y ahora mismo, sinceramente, estamos en fase de recoger datos y empezar la investigación. Hay tanto que estudiar, tanto que investigar, que todavía estamos en los albores de darle respuesta. Miguel Ángel, me imagino que seréis muchos los médicos que en un momento dado, pues después de ese tipo de situaciones, no sé cómo será la jugada, ¿no? Pero más o menos me la puedo imaginar, corrígeme si me equivoco, después de una situación así, vais a boxes o vais al vestuario a tomaros un café y me imagino que en un principio serán todo miraditas de, hostia, ¿será cierto? ¿Te has dado cuenta de lo que ha pasado y demás? Y luego se quedan esas charlas entre vosotros muy de, bueno, esto lo vamos a contar muy de poco a poco, pero realmente estamos observando y comprobando como alrededor de todo el mundo, no estamos hablando solamente que según la creencia religiosa tiene ese tipo de experiencias, sino que alrededor de todo el mundo suceden de personas, ¿no? Personas que por un tipo de accidente, traumatismo, lo que sea, un estado, me da igual cómo lo queramos llamar, pero dejan de estar en este plano existencial y de repente cuando vuelven, cuando son reanimados, vienen reportando una serie de detalles que dices, bueno, a ver, has tenido que estar ahí para poder ver esto, como lo de la pinza tribalba. Si no sabes lo que es una traqueotomía, si no estás acostumbrado a ese tipo de pinzas, es prácticamente imposible que describas algo, por ejemplo, que nunca has visto. Sucede como en el fenómeno ovni con las apariciones marianas, describes algo que tú más o menos te imaginas y bueno, vale, pero estás dando una serie de detalles, Miguel Ángel, y con esto del tema de las experiencias cercanas a la muerte, claro, sois muchos los profesionales que lo estáis viviendo. Pero claro, me imagino que también por parte de la ciencia intentará pegar carpetazo, ¿no? ¿Cómo se posiciona esa ciencia ortodoxa cuando hablamos de que en teoría, y por lo que podemos demostrar, o por las pocas evidencias que tenemos, no solamente la muerte es el único plano existencial? Claro, la ciencia, como tú dices, ortodoxa, evidentemente tiene muchas ramas. Hace unos años, realmente yo lo he relatado, y de hecho el capítulo original lo tengo guardado, donde relataba crudamente lo que sucedía, la coacción, el intentar hacer que tú no siguiese investigando, en la intimidación más severa, la intimidación más severa, el meterte en un despacho e intentar, no sé si llegaba ya hasta la amenaza, pero muy cercano, para que tú no siguieses con ese tipo de investigaciones. Evidentemente, tienes que tener muy claro que lo que estás haciendo son investigaciones, que realmente lo que quieres conocer, quizás, para mí, el más importante conocimiento, lo más importante que descubrimiento si se realizase, el confirmar que después de esta vida hay algo totalmente distinto. Estamos hablando, y como tú bien dices, alguna vez hemos hablado de seres de otros mundos, de extraterrestres, de entidades biológicas, pero tú imagínate que lo único que tenemos garantizado en la vida es que vamos a fallecer. Unos serán ricos, otros serán pobres, otros tendrán un género, otros tendrán otros tendrán unas capacidades económicas, otros tendrán otros, pero todo cada uno tienen un reloj de arena. Esos gránulos de arena, el tiempo contado, unos tendrán 100 millones de gránulos de arena y otros tendrán 60.000 gránulos de arena. Por eso digo que es lo único que tenemos garantizado. Pues si se conociese que después de esta vida existe algo diferente, algo distinto y una continuidad, sería el gran bombazo de la historia del conocimiento humano. Pero eso no vende. Vende pues que las listas de espera, en vez de estar en 22 meses, estén en 10 o en 5 o en 3, o que dicen que están en 10 o en 5 o en 3. Vende
que el gasto sanitario lo hayan reducido a costa, o a lo mejor del mal uso, ¿no? No lo sé. Es una suposición, evidentemente. Pero, claro, hay ciertos elementos que venden. La experiencia cercana a la muerte parece que no venden. Ahora sí es verdad que ha habido una apertura. Ya hay investigaciones por todo el mundo. De hecho, yo estoy asociado a muchas investigaciones que se están haciendo y gracias a Internet podemos conocer y compartir investigaciones con personas de muchas partes del mundo. Antiguamente, en los estudios, por ejemplo, de Ozzy Hislop, en los años 50, 60, 70, sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre esos 2.500 personas en India, en Reino Unido, en Estados Unidos, era realmente muy difícil. Estamos acostumbrados ahora que a un golpe de botón hacemos una videollamada o por correo electrónico pedimos que nos traigan lo que sea. En esa época era prácticamente complicado hablar con la ciudad que tenía al lado. Y aquellos que tenemos ya cierta edad lo sabemos. Ya pedir una documentación, yo recuerdo y lo he dicho muchas veces, haciendo mi tesis doctoral tenía que pedir una documentación a un hospital de Canadá, pues tuve que escribirle una carta, mandársela al hospital de Canadá, ellos me solicitaron el dinero, le tuve que hacer una transferencia y cuando le llegó la transferencia me mandaron el artículo. 3 meses, 3 meses de comunicación epistolar física. De hecho, los cajones con toda la documentación de la tesis doctoral todavía lo tengo aquí. Hoy en día lo lleva uno en un cacharro de esto, en un pendrive, y posiblemente eso y 50.000 cosas más. Por lo cual han cambiado muchísimo nuestros conocimientos y nuestras posibilidades. Hoy en día parece que hay una apertura. Hay hospitales pues, que están permitiendo pues, que se utilicen los aparatos. Por ejemplo, el general Isaac por ejemplo, el doctor José Alonso está realizando un estudio, del cual yo participo también, sobre personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y personas pues, que no lo han tenido, haciendo un estudio de casos controles y la valoración con resonancia magnética dinámica, una resonancia donde ve si esa experiencia cercana a la muerte tiene visos de realidad en nuestro cerebro, las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y cómo se relacionan en personas que no han tenido experiencias cercanas a la muerte. Es muy interesante ese estudio, a punto de terminar y a punto de publicarse en una revista científica, cosa que hace unos años pues podía hacerlo investigadores como Pittman Lommel, Samparnia, pero que eran gotas en el mar. Hoy en día sí hay muchos artículos y muchas investigaciones, incluso en los buscadores internos médicos, en los lugares de investigación, uno puede teclear experiencia cercana a la muerte y sale esos investigadores y puedes contactar con ellos, es decir, yo estoy investigando esto, o tú estás investigando por y compartir esas investigaciones que a fin de cuentas lo que hace es que vayamos avanzando cada vez más. La mentalidad ha avanzado, lo que pasa es que evidentemente todavía hay esos detractores, como digo, es muy bueno ser escéptico, siempre lo digo, nunca negacionista y desgraciadamente sabes que los negacionistas están ahí. El no porque no puede ser porque no se puede ser y además es imposible, ya lo sabemos. Miguel Ángel, cuando hablamos de este concepto denominado muerte, claro, por ejemplo, si nos basamos en nuestra cultura básicamente cristiana, pensamos en ese infierno, en ese cielo, tenemos una situación de duelo cuando fallece alguien, pero por ejemplo, si nos basamos en otras culturas, voy a poner un pequeño ejemplo, como son los cucucucu, es que tiene un nombrecito de mil pares de narices, estos son de Papúa Nueva Guinea, esta tribu indígena, por ejemplo, no voy a decir las aberraciones que hacen entre ellos, porque aparte de mantener relaciones sexuales, hacen una serie de salvajadas y de aberraciones brutales. Os recomiendo que echéis un vistazo y que indaguéis quiénes son los cucucucu de Papúa Nueva Guinea. Pero de entre tantas cosas, esta gente, Miguel Ángel, lo que hace es, digamos que
someten al cuerpo de cada fallecido, los empiezan en una especie de ahumado durante 2 o 3 meses, que es lo que puede más o menos perdurar, ¿no? Este proceso, y luego los mantienen, digamos, sobre una especie de colinas y demás, una especie de montañas, puestos en posición de vigilantes, y cada vez que el pueblo necesita, o alguien del pueblo necesita, por ejemplo, saber algo o tener algún tipo de conocimiento, acuden a ellos. Es decir, lo que para nosotros la muerte es un proceso de duelo, de dolor, no vamos a volver a ver a esa persona y demás, para otro tipo de pueblos puede ser una fiesta. Y de hecho, Miguel Ángel, tú que eres hombre de mundo, has viajado, has estado en Egipto, donde esa cultura de la muerte, donde el culto a la muerte era algo mucho más allá y más trascendental de lo que a día de hoy podemos conocer. Has estado también, si no recuerdo mal, por la zona, por ejemplo, de Jordania, con Petra y demás, con los nabateos. Tú que has viajado y has recorrido tanto mundo, Miguel Ángel, ¿cómo ves las culturas, el concepto muerte? ¿Cómo ven esas diferentes culturas? Un concepto que para nosotros, por ejemplo, es tan sumamente drástico, ¿no? Evidentemente, para cada cultura, el concepto de la muerte, del fallecimiento, es completamente diferente. Como tú bien dices, en estos casos no conocía el caso de los cucucucu, lo buscaré porque me resulta curioso, pero es curioso como en la cultura cristiana, pues evidentemente existe todavía esa cultura de las plañideras, existe esa cultura del luto, que la persona tenía que llevar durante 10 años, no podía salir a la calle durante, creo que eran 2 años, era algo terrible. En India, por ejemplo, en algunos lugares a las viudas se le sacrificaba con el marido, algo terrible, o se le ponía un sari blanco, que es el signo, fíjate, de luto en India, en vez de el color negro, y tenían que recluirse en una especie de lugares donde las personas pues no tenían capacidad económica. Por ejemplo, en Egipto, como bien sabe, la cultura de la muerte es una cultura de renacimiento, y como en un momento determinado el libro egipcio de los muertos, ese papiro donde el dios Mat, ese dios Mat pesa la pluma, que la pluma con el corazón, y si la persona, o en este caso normalmente el faraón o un alto mandatario, le pesa más el corazón que la pluma, es que ha sido impuro y va a ir a los infiernos, donde ese dios cocodrilo pues se lo va a comer, pero si no, pues va a pasar esa barca, que en otros lugares, la barca de Caronte, en la laguna Estigia, por ejemplo, culturas completamente distintas, y la persona pues pasa aún más allá. Es curioso que desde hace muchísimos años los enterramientos, por ejemplo en Lascaux, en el sur de Francia, yo recuerdo en el Museo del ser humano, del hombre, en Burdeos, donde aparecían pues huesos y formas de enterramiento que se habían encontrado en las cuevas prepirenaicas y anexas, ¿no? Donde esa cultura siempre del enterramiento de la persona que fallece, pero se vive de una forma muy diferente. Por ejemplo, sabemos que en México la cultura de la muerte, hay un día al año donde tú te vas al cementerio, igual a que aquí, por ejemplo, en España, van a ponerle flores, ellos se van y ponen a comer allí. Es una forma de recordar a sus difuntos. Es verdad que el pensamiento de la muerte es completamente distinto. La momificación en Egipto, como con el natrón, ese producto que eran realmente sal, que desecaba los cuerpos, aparte de la desecación natural que se producía por el clima tan seco y tan árido, pues hace que sus órganos, sobre todo la musculatura, se puedan conservar. Ellos en esos vasos canopos pues extraían pues el corazón, el hígado, los intestinos, todas las vísceras, los riñones, porque eso es lo que se puede acabar pudriendo, lo que puede acabar destruyendo el cuerpo. Evidentemente,
a lo largo de todo el mundo, existe un culto a la muerte. Por ejemplo, en los países orientales, ese culto a la muerte puede estar el Buda o el monje en un sitio totalmente mumificado, porque hay algunos cultos donde ellos se basan en la propia fallecimiento de uno propio mediante la no ingesta de agua ni de material. Entran ellos en un estado de deprivación hasta que se momifican. En Oriente la mentalidad es completamente diferente. Ellos creen y profundamente, lo más curioso, en la reencarnación, ¿no? Entonces, claro, el decir el tema de la muerte, incluso de las distintas culturas, es muy diferente. A lo largo del tiempo también ha cambiado. Como en un momento determinado, antes había un culto, pues había que ir a visitar a los familiares difuntos a los cementerios. Incluso los niños se llevaban allí. Hoy en día, pues, bueno, poco menos que te tacharía de maltrato si un joven va a un cementerio o un entierro, ¿no? Son distintas evoluciones de la cultura, distintas evoluciones de la mentalidad, y cuando, bueno, familiares todos hemos tenido que fallecían a una temprana edad, su pareja, se podían tirar 50 años, 60 años, el tiempo que viviesen, de un luto riguroso. Entonces, la mentalidad y el culto a la muerte ha perdurado, y yo creo que de una forma u otra el miedo a la muerte, el miedo al apartarlo. Ahora los lugares de enterramiento están fuera de las ciudades. Es como voy al velatorio, al entierro o al crematorio y me voy, y ahí se queda la historia, ¿no? Es como hemos pasado de lo que no se ve no existe, aunque realmente es inexorable para todos. Qué interesante, Miguel Ángel, cómo puede ser un concepto como es la muerte, algo tan drástico. En teoría dejas de estar en este plano existencial y no vas a volver a ver los tuyos. ¿Cómo puede ser para según qué culturas, un duelo, algo muy doloso, algo con mucho afecto, con mucho dolor, incluso, fíjate lo que te voy a decir, hasta traumático para algunas personas, y sin embargo, para otras culturas es simplemente una fiesta, hay gente que se alegra. De hecho, últimamente hemos estado viendo los vídeos de Benjamín, no me acuerdo, esta gente de Uganda que va con los ataúdes bailando y demás, porque hacen de la muerte una fiesta. A ver, claro, esto según cómo te hayas educado con esa creencia religiosa y demás, pero bueno, yo la siguiente cuestión que me gustaría plantearte, Miguel Ángel, viendo que eres una persona de mundo, que has viajado mucho, que has conocido diferentes culturas donde la muerte de entre tantos ha sido no sé, un estandarte, como hablamos en Egipto, ¿a qué conclusión podrías llegar? Por tu parte, como hombre de ciencia, como doctor que eres, y al mismo tiempo como persona de mente abierta y... Perdón, carismo, son tertulias en edición, disculpadme, estaba pasando uno que se ve que tiene moto y se ha comprado una moto. ¿Cómo ves el término de la muerte? Claro, haciendo ese pequeño análisis, englobándolo todo, viendo lo que has visto alrededor de tantas culturas, lo que tú llevas investigado, y cuando tú estás dentro de esa parte de la ciencia, que hoy en día, la ciencia dogmática, tenemos que creérnosla todos porque es lo que nos dicen ellos, pero siempre está esa chispita, esa cosita, ese pespunte, ese hilo deshilachado que hace que de repente el suéter o el traje, lo que sea, esa pieza de puzzle que no encaja nunca. Claro. La muerte, lo que hay que decir que a lo largo de la historia que conocemos de la humanidad, de las investigaciones que se ha hecho, siempre ha habido un culto a la muerte y siempre un pensamiento de más allá. En las distintas religiones incluso se han servido de ese más allá algunas para aprovecharse de este más acá, de generar miedo en este mundo, como ocurría en la Edad Media con la religión cristiana, crear un miedo, un terror del infierno, de que iba a penar si no hacía lo que yo decía, aunque yo después hacía lo que le venía en gana, por ejemplo. Pero cuando han aparecido, y todavía desgraciadamente existen esas guerras santas por el nombre de quien sea, me da exactamente igual la deidad que quieran referir. Lo que sí es verdad es que en la muerte siempre ha habido un culto.
De hecho, los grandes elementos ceremoniales, a lo largo de toda la cultura, religiosa y no, ahí la cultura y la onomástica al fallecido. Vemos esculturas enormes de personas que han fallecido y a lo mejor no tienen ninguna religión asociada en la Europa del Este, en Rusia, por ejemplo, pues se pueden ver monumentos a, pues bueno, a esos dirigentes que han tenido o a esos bueno, seguidores que hayan podido tener. En otras partes del mundo, pues existen muchos tipos de lugares, tanto iglesias como realmente lugares de culto, que realmente el culto a la vida, pero que te puedes encontrar allí mismo también en mucho enterramiento, muchas lápidas y bueno, hoy en día incluso en el turismo, yo recuerdo en Praga, el cementerio judío, pues que lo puedes visitar, ¿no? Hace la ruta del Golem en el cementerio judío, no es inhabitual pues que se haga este culto a la muerte. Incluso algo que yo he sido incapaz de ir nunca a esos campos de concentración donde murieron millones y millones de personas. Hoy en día se les rinde un culto de visita y un culto de, bueno, pues de la barbarie que ocurrió hace pues 70, 80 años, desgraciadamente. Ahí al lado, cuántas barbaries han ocurrido a lo largo del mundo y la cultura de la muerte, el pensar que siempre hay un más allá. Está. Ahora la única diferencia que tenemos y que ya lo contaba, por ejemplo, Platón en el mito de Alcino, en la República, donde él decía que Alcino era un luchador, un guerrero, pues que lo hirieron, y él cuenta de haber estado varios días en otro mundo, en otro lugar, y que vino de ese mundo y de ese lugar otra vez al mundo de los vivos. Claro, desde Alcino, Swedenborg, por ejemplo, en Suecia, Heinz, por ejemplo, con los alpinistas en el año 1892, escribe un artículo sobre experiencias cercanas a la muerte, hace pensar siempre que ahora lo que llama más la atención es, ¿habrá algo detrás del fallecimiento? La persona fallece y como algunos defienden, ahí se acaba la historia, o la persona fallece y continúa. De alguna forma diferente, pero continúa esa parte de la historia. Ese es lo que ahora mismo estamos, y yo creo que cuanto más vamos avanzando en conocimiento, en posibilidades tecnológicas también importantísimo, porque hasta el año 1927, 28, 29, 30 no se conocía, por ejemplo, electroencefalógrafo, y realmente no podías saber si el cerebro funcionaba o no. Ahora contamos otra serie de aparataje, el electroencefalogramas digitales, encontramos resonancia magnética, tractografía, escáneres, un montón de pruebas, ecocardiogramas, por ejemplo, que nos dice cómo funcionan, pruebas de todo tipo para poder conocer. Incluso muchos llevamos un aparatito que te lo pone en el dedo y sabe tu saturación de oxígeno, tu frecuencia cardíaca, e incluso hay aparatos pequeñitos que son electrocardiógrafos, que dentro puedes poner para poder conocer si estás sufriendo cualquier alteración. Por lo cual, yo creo que ahora lo que hay es un interés por conocer, por intentar de nuevo una respuesta. Y claro, ahora mismo lo que hay son teorías y hipótesis, pero hablábamos en un programa no hace mucho que también la ciencia, por ejemplo, de la astronomía habla de teoría e hipótesis. Cuanto más se acerca a la posible realidad, pues evidentemente incluso se habla de la teoría de la relatividad, no de la tesis de la relatividad. Y fijaros que hoy en día Einstein es uno de esos grandes físicos que ha pasado con una mente impresionante. Aquí hablamos también de teoría e hipótesis, cada uno pues lo vemos de un punto de vista y hay diversas corrientes. Lo que sí es verdad es que existen esas experiencias cercanas a la muerte. Hay muchas cosas inexplicadas dentro de esa experiencia cercana a la muerte. Hay, como te digo, el fenómeno de Lázaro, personas que fallecen y que han sido reanimadas en un hospital, como escribió o relató Dr. Lincoln en Finlandia en 1982, y que
después de una parada cardíaca por un infarto, una persona intentado reanimar, muere y a los 21 minutos vuelve otra vez a la vida sin secuelas neurológicas, cuando la medicina te dice que a partir de los 5 minutos la persona se altera, te indica que aunque pensemos que conocemos mucho de la ciencia, que lo tenemos todo controlado, está visto y los últimos meses no han demostrado de que absolutamente no, aunque se ha visto, sabemos que desconocemos muchas cosas y que conforme van apareciendo en este mundo globalizado, van apareciendo casos, van apareciendo historias, tenemos mayor acceso a ellas y esas historias nos van a ayudar a poner ese granito de arena poquito a poquito para intentar conocer. Evidentemente, hacen falta muchos estudios. El no porque no y porque no puede ser, hoy en día yo creo que para cualquier científico no debe existir, nunca mejor dicho, la negación porque no o la aceptación porque sí no debe existir. Ese dogma de fe que se da en las religiones, que hay veces que se da incluso en algunos casos de las medicinas. Hemos visto ahora que el sí, porque lo digo yo, porque me parece a mí, creo que cuando tú disciernes, pues dices, pues salen las discernaciones, no existe esa realidad que tú me estás contando, yo veo otra realidad y eso es lo que hay que investigar. Fíjate, Miguel Ángel, que hablabas de teorías y no de leyes. De hecho, uno de los últimos astrofísicos con un premio Nobel renegaba de la teoría del Big Bang. No hablamos de la ley del Big Bang, no hablamos de la teoría de la evolución, no hablamos de la ley de la evolución. No es como cuando hablamos de la ley de Ohms, por ejemplo, ¿no? Eso sí que es ley, por tanto, sí que se puede demostrar. Hablamos de muchas teorías, hablamos de muchas presunciones, hablamos de muchas hipótesis, Miguel Ángel, pero fíjate qué curioso que desde tiempos ancestrales hablamos, como hemos comentado, ¿no?, de ese antiguo Egipto con el libro de los muertos, hablamos también de esas culturas, de esa cultura helénica con la escuela pitagórica. Aquí ya estamos hablando también de darle un enfoque que es la consciencia del ser humano, esa filosofía más trascendental, donde ya incluso se planteaban términos como es la muerte y demás, pero claro, hablamos de milenios atrás en el tiempo, pero en la actualidad voy a hacer memoria, creo que se llamaba, sí, vale. Raymond Moody, si no recuerdo mal, uno de sus libros, su último libro, era Vida después de la vida. Miguel Ángel, ¿sería esa la acepción? ¿Deberíamos de hablar de una vida después de la vida? Bueno, Raymond Moody es uno de esos grandes investigadores que ha revolucionado y que ha dado a conocer quizá otros autores como Morse, como Grayson, sobre todo, como Kenneth Ring, son menos conocidos, pero realmente el gran éxito de Moody es que llegó en el momento adecuado y expuso una serie de casos en su libro de los años 70 del siglo XX, El Vida después de la vida, y que evidentemente ha hecho que pensar que después de la vida que llevamos puede haber algo más. Escritoras y, bueno, psiquiatras como Elizabeth Kubler-Ross también ha hablado desde otro punto de vista mucho más filosófico sobre el mismo, pero tenemos grandes investigadores como Sam Parnia, Peter Fenwick, donde también pues realizan esas investigaciones, el doctor Pinkman Nobel, y hay otros muchísimos investigadores más que van realizando esa investigación. Es verdad, la respuesta quizá ese libro encarne lo que estamos buscando y lo que muchos de nosotros pensamos y creemos que es así, vida después de la vida. ¿La vida es igual? Te diría que no, nos despojamos de este cuerpo físico, pero había un psiquiatra chileno, Sergio de Peña y Lillo, que hablábamos hace un momentito de las reencarnaciones, que en Oriente las reencarnaciones, pues él hablaba de ese túnel donde muchas personas experienciaron la muerte y escribió un libro que se llama Experiencia del túnel del bardo. El bardo es ese espacio que puede haber entre reencarnación y reencarnación, no el bardo de tocar música con la lira, que también es homónimo, aunque en este caso el bardo es completamente distinto. En ese periodo que hay entre reencarnación y reencarnación, pues en ese periodo él realizaba sus investigaciones. Profesor de psiquiatría de la Universidad de Santiago de Chile. Evidentemente es un campo tan amplio, tan extenso, que no se puede abarcar. Como si tú dices,
voy a ser especialista en medicina. Tú puedes conocer la base de la medicina, pero el especialista en cualquier especialidad se va a dedicar a lo mejor a una sola cosa, pero es tan complejo esta circunstancia, la vida, la muerte. Ya digo, no tenemos ni claro de cómo definir la muerte de una persona. Incluso muchas veces cuesta trabajo definir la vida, no de una persona, de un ser, porque claro, los virus son seres vivos, no, los priones, que son simplemente ARN, son seres vivos, no. Llega un momento que se difumina tanto que tampoco sabemos dónde decir. Entonces, para dar ese paso hacia adelante, para abrir esa puerta y mirar si hay algo más allá, todavía nos queda tiempo, pero yo sí me adheriría a lo que decía Raymond Moody, esa vida después de la vida. Entonces, Miguel Ángel, ¿es la muerte el final? Claro, esa es la gran pregunta. El final de nuestro organismo físico, el final de nuestra existencia. Muchos pensamos y creemos y de hecho investigamos porque para nosotros no es el final. Hay algo distinto a nuestro cuerpo físico, igual que pensamos muchos de nosotros que la conciencia no está en nuestro cerebro, nuestro cerebro es como el receptor. Muchas veces lo definen como los ordenadores, como la CPU del ordenador, pero realmente ese Internet está en otra parte. Y nuestro ordenador lo único que recibe la información, o los discos duros, o la nube, ¿no? Para que me entiendan los seguidores. Por lo cual, hay que decir, nuestra vida, por lo menos yo las investigaciones y hasta donde he llegado, nuestra vida perdura de alguna forma. Pero lo más llamativo es que nuestra conciencia en alguna forma también perdura después de esta vida física, que es lo más importante, porque claro, cuando se habla, por ejemplo, de reencarnaciones, parece ser que el supuesto niño reencarnado recuerda hasta los 6, 7 años algo, pero después, en esa poda neuronal que ocurre a los 7 años, desaparece y ya no se acuerda absolutamente de nada. Pero ¿qué es lo que ocurre después en ese mundo, después de esa poda? Porque el niño ya hace su vida. Pero en estos casos parece que no, que la persona, por lo menos hasta donde se ha llegado, que evidentemente esto no vamos a hacer como la película Línea Mortal, vamos a producirle una parada cardíaca a alguien para después volver a revivirlo, no sería ético, pero las personas que espontáneamente han tenido esas situaciones de estrés de parada, sí hace intuir que existe un algo más allá de este cuerpo físico y más allá de esta vida, y que esa conciencia va perdurando a través de ahí. Pero claro, eso es como, yo alguna vez lo han intentado explicar, cómo explicarle a una hormiga pues que alguien se ha montado en una nave y ha ido a la Estación Espacial Orbital. Pues prácticamente está fuera de su rango, aunque las dos cosas son reales. La hormiga tiene su vida y esos astronautas, cosmonautas, lo que sea, han ido a esa estación espacial. Entonces, ahora mismo quizás nos queden hasta conceptos e incluso física que conocer. Posiblemente en ese otro lugar haya una física totalmente diferente, distinta a la que conocemos hoy en día. Por llamarle física, a lo mejor hay que redefinir incluso conceptos que hoy en día ni pensamos que puedan existir. Comentabas la película Línea Mortal, película, no me acuerdo ahora mismo el año, pero bueno, que seguro que si lo ponemos aquí en internet, vale, en los años 90, ¿vale? Peliculón donde podemos encontrar unos buenos estudiantes de medicina y demás, como entran en una especie de muerte clínica y luego inducen, ¿no? Y reviven, ¿no? al sujeto, en este caso, un peliculón, que de verdad recomiendo, Miguel Ángel, porque fíjate que te lo iba a comentar desde un principio y digo, va, ¿para qué? Vamos a dejarlo, pero mira, ya que lo dices, un peliculón muy, muy, muy interesante, porque estoy seguro que habrá gente de la ciencia, como nos hemos encontrado siempre, el señor este de bata blanca, que sea capaz de terminar su horario de trabajo y estar en el laboratorio 8 o 10 horas más de la cuenta, con tal de dar con esa investigación que él por dentro siente y cree saber o cree que va a poder indagar, que es algo que he hecho mucho de menos en la ciencia hoy en día, la ciencia oficial, vamos a ponerla entre comillas oficial, ¿no? Ese señor de bata blanca
que experimenta y saca una prueba o algo, y no es el señor que te viene una empresa o te viene una multinacional y te dice, tú tienes que hacer mediante con esto y con esto, tienes que hacer lo otro. Bueno, vamos a intentar diferenciar eso siempre, por supuestísimo, pero Miguel Ángel, para ir finalizando, vuelvo a pasar el de la moto. Para ir finalizando, me gustaría dejarte el micro abierto, pues si deseas añadir o puntualizar algo que nos hayamos dejado en el tintero con esto del término o el concepto muerte, lo diferente que puede llegar a ser en según el lugar donde hayas nacido, la creencia religiosa que tengas, y cómo en algunos sitios donde la muerte de un ser querido puede ser algo incluso traumático, en otros lugares del mundo puede ser simplemente un día festivo. Evidentemente, depende de la cultura. Todos hemos visto imágenes, por ejemplo, en Nueva Orleans, que alguien fallece y una orquesta de jazz va detrás tocándole la música, o un velatorio irlandés donde todo el mundo come y realmente pues aquello es un festín. Evidentemente, cada cultura lo vive de una forma. A mí lo que me queda más claro después de haber tenido experiencias de la muerte, después de haber investigado y seguir investigando, ya digo, la última investigación ha sido hace muy poquitos días, menos de 48 horas, investigación sobre el terreno con métodos digitales, porque es ahora mismo lo que podemos y que tenemos la suerte también de realizarlo, esos métodos digitales que te implica que después de esta vida hay algo diferente, algo tan real como lo que estamos viviendo, y que a pesar de esos negacionistas, a pesar de esas personas pues, que intentan coaccionar para que no se hable de ello, a pesar de esas personas que le realizan cortapisa, la verdad nada más que tiene un camino, y el tiempo, juez insobornable, será el que da y quitará razones. Totalmente de acuerdo contigo, Miguel Ángel, totalmente de acuerdo. Además que es cierto, esto al fin y al cabo el tiempo nos dará la razón, no tiene otra. Para ir finalizando, me gustaría que nos dijeras, por favor, las formas de contacto, ese canal de YouTube, cómo lo llevas, qué tienes preparadito y con la rueda del misterio. Si nos puedes decir alguna cosita que tengas prevista, dónde poder escucharte. Pues sí, la verdad es que sabe que siempre intentando hacer cosas porque, bueno, la mente humana hay que activarlo, es como un músculo, tienes que tenerla activa porque si no se paraliza y entramos en estado vegetativo aunque seamos conscientes, ¿eh? Podemos ser verdaderos vegetales de la televisión o simplemente del no hacer hacer nada, del dulce farni este. Los lugares de contacto está ese canal de YouTube, que lo podéis encontrar como youtube.com/La Rueda del Misterio o Doctor Pertierra La Rueda del Misterio. Yo sé que en YouTube hay muchas grabaciones que hablan de La Rueda del Misterio, programas, pero la parte oficial, la parte que yo me estoy encargando personalmente de realizar y el equipo que tenemos, ese y donde, bueno, ahora dentro de muy poquito, uno de los vídeos que va a salir ha sido una entrevista como esta, que se realizó para el Enigma al Descubierto, se grabó en vídeo sobre nootrópico, sobre si hay medicamentos que pueden mejorar nuestra inteligencia, nuestra mente y pueden hacer que seamos más inteligentes y más listos. Ahí os dejo y el programa lo podéis también escuchar en Enigma Descubierto Radio, lo vamos a poner en YouTube y también otros muchísimos programas que estamos preparando de todo tipo, donde Serás también ha participado y espero siga participando. El correo electrónico contacto @, laruedadelmisterio.es y el Facebook, que es lo que sobre todo manejo, aunque hay un Twitter, La Rueda del Misterio, La Rueda de Misteri, Rueda de Misteri, perdón, que está ahí, pero que utilizo más bien poco solamente para anunciar. Pero bueno, poniendo en Google o La Rueda del Misterio mi nombre, podéis tener toda la información. Y sobre todo en iVoox, esa página web donde pueden escuchar tantos y tantos programas que llevas ya acumulados después de más de 10 años, que hiciste hace no mucho, 10 años en La Rueda del Misterio, que se hizo rápido. Sí, más de 1.200 programas, se dice rápido, y tenemos preparados muchísimos programas más en esta época que también nos ha tocado quedarnos encerrados, cosa que para muchos de nosotros, por suerte o por desgracia, no es inhabitual, pues hace pues que ese mundo exterior, esa curiosidad, pues también siga funcionando y que
la Rueda del Misterio en iVoox sobre todo, y en muchos canales, en tu radio también, que se puede escuchar y que podéis disfrutar de esos 1200 y pico programas, y siempre con contenido nuevo, intentando no repetir, aunque alguna vez a lo mejor pues resulta que sin querer, pero siempre buscando ciencia, tecnología, misterio. Hablamos de todo aquello que pueda hacer que ese gusanillo que llevamos el investigador por dentro se mueva. Doctor Miguel Ángel Pertierra, de verdad que, como siempre te digo, un honor, un auténtico placer poder conversar contigo sobre estos temas tan interesantes. Invito a toda la gente que nos esté escuchando, si les surge alguna duda de lo que hemos estado comentando, alguna corrección, que posiblemente nos hayamos equivocado en algo, o quieren aportar alguna experiencia incluso que hayan vivido, que se pongan en contacto a través de nuestro muro de iVoox. Y te invito, Miguel Ángel, si tenemos alguna serie de preguntas o algo, a hacer un pequeño resumen de 4, 5, 10 minutillos con las dudas que tenga la audiencia, si te parece. Hombre, por supuesto. Y además contestaremos con mucho gusto a esas personas, porque hay veces que cuando se hace un programa, pues si se emite en directo, la magia que tiene, que se va poniendo en muchos casos, pero también esos programas en directo, la celeridad hace que tampoco se puedan contestar, por lo cual, si así tienen bien tus oyentes de Enigma al Descubierto, pues aquel que quiera escribir y contarnos algo, o hacer una pregunta, o rectificarnos también, la crítica positiva a mí me gusta mucho, porque nos podemos equivocar, podemos también orientar la visión hacia otros lugares, por lo cual lo agradezco también muchísimo, esa crítica positiva. Me gustaría también, si quieren poner esos datos, pues haríamos evidentemente esa respuesta con muchísimo gusto, Serach. Y más, sobre todo, si se trata de alguna experiencia personal, que si en este caso, por ejemplo, no la queréis mandar a iVoox porque va a ser algo público y lo queréis hacer a través del correo, enigmasaldescubierto13@gmail.com, el 13 con números, o al correo del doctor Pertierra, sin ningún problema, os la comentaremos, siempre bajo el anonimato, sin ningún inconveniente también, por eso no os preocupéis. Pero de verdad, no tengáis ningún reparo, ningún inconveniente. Si habéis vivido algún tipo de experiencia extraña, alguna situación, si estamos hablando sobre el tema de la muerte, experiencias cercanas a la muerte, algo así relacionado con todo esto, y lo queréis compartir simplemente por el hecho de, bueno, voy a comentarlo, voy a quedarme a gusto, que hay mucha gente que necesita comentarlo con alguien que sabe que va a quedar en esa privacidad y en ese entorno de, bueno, en petit comité, lo podéis hacer a través de nuestros correos, nuestras formas de contacto, ya las sabéis. Y lo ha dicho Miguel Ángel, de verdad, un gran y fuerte abrazo y mil gracias por esa parte de tu tiempo tan vital que nos estás dedicando. Un fuerte abrazo será, y ya sabes, cuando quieras.